Estimados alumnos, continuando con el curso de Econometría 1, veamos ahora el tema el modelo en desviaciones en versión matricial, la descomposición de la suma de cuadrados y el R cuadrado ajustado. Empecemos con el modelo en desviaciones matricial. Para expresar el modelo en desviaciones necesitamos utilizar el álgebra matricial y utilizaremos a la matriz M que habíamos visto antes. La matriz simétrica idempotente M, que hemos visto en clases anteriores, puede utilizarse para generar desviaciones respecto a la media. Sea I un vector columna de unos de tamaño n. Entonces, haciendo que x sea igual a I, es decir, que la matriz X sea solamente una columna de unos, definamos a la matriz A como sigue. A es igual a matriz identidad menos I por I traspuesto por I a la menos 1 por I traspuesto. Observen que A tiene exactamente la misma estructura que la matriz de M, siendo A un caso particular de M. Y por lo tanto A heredará todas las propiedades que tiene la matriz M. Entonces, esta matriz A es la que vamos a utilizar para transformar los datos en desviaciones. Pero antes de eso, vamos a hacer unas pequeñas transformaciones en la matriz A. Si vemos aquí, cuando dice I traspuesto por I, como I es una columna de unos, I traspuesto por I sería una sumatoria de n unos, o sea, n, lo cual me daría este valor de n. N elevado a la menos 1 sería 1 sobre n, que es un escalar. Entonces, este escalar lo vamos a poner delante de las matrices, con lo cual me quedaría identidad menos 1 sobre n I por I traspuesto. Bueno, esta matriz tiene la capacidad de transformar cualquier variable en su expresión en forma de desvíos respecto a la media. Veamos. Si A premultiplica un vector columna Y, se tiene lo siguiente. A por I es igual a identidad menos 1 sobre n I por I traspuesta multiplicado por vector I. Multiplicando tendría identidad por I me da I menos 1 sobre n I por I traspuesta por I. Lo tenemos acá. Observen aquí que I traspuesta por Y, vector fila de unos multiplicando por Y, esto me daría la sumatoria de los valores de Y. Y la sumatoria de Y entre n me daría el Y promedio. Reordenando tendría entonces sumatoria de Y entre n, esto es el Y promedio. Esto va a ser un escalar que va a multiplicar a esta columna de unos, por lo tanto, este promedio se va a repetir a lo largo de toda la columna. Entonces, lo que está quedando aquí es Y menos I por el promedio, expresado en forma de columnas, me va a quedar Y1 menos Y barra, Y2 menos Y barra, hasta Yn menos Y barra. Entonces, cada vez que la matriz A premultiplique a un vector columna, el resultado va a ser esa variable convertida en desviaciones con respecto a la media. Ok, ahora utilizaremos esa matriz A para transformar el modelo en desviaciones con respecto a la media. Luego, multiplicando A por el modelo estimado matricial I igual a x beta más E, tenemos lo siguiente. A por I es igual a x beta más A por E. Entonces, esta es la expresión del modelo en desviaciones con respecto a las medias. No obstante, hay que hacer una transformación adicional, porque recordemos que el modelo de desviaciones no tenía al intercepto beta 1, y aquí el beta 1 está incluido en este vector beta. Entonces, para poder eliminarlo, vamos a hacer una transformación adicional, separando, en el caso de la matriz X, vamos a separar la columna de unos del resto de las variables, y en el caso del vector beta, vamos a separar el intercepto de las pendientes. ¿Okay? Particionamos a la matriz X de esta manera. Recordemos que la matriz X tiene una columna de unos y el resto de las columnas son las demás variables. Entonces, el modelo transformado sería de esta manera. Sería A por I es igual a por, esta es la partición de las X. Y aquí tenemos el vector beta donde está separado el intercepto de las demás pendientes, ¿no? El resto queda exactamente igual. Dado que A por E es igual a E, pues el promedio de E es igual a 0. Y como A por I es igual a 0, dado que A y la columna I son ortogonales, resulta lo siguiente. Resulta que la expresión se simplifica a por Y igual a x2 beta 2 más E. Ahora sí tengo el modelo en desviaciones, ¿no? Acá Y en desviaciones, las X, todas las variables X
van a estar en desviaciones, ya no está el intercepto ni la columna de unos. Y este beta 2 es el vector de las pendientes. Solamente tiene las pendientes K menos un pendientes incluidas aquí. Más el residuo E. Esta es la expresión matricial del modelo en desviaciones similar a la que habíamos visto en el modelo de dos variables, que era y igual a beta 2 xi más ei. Si fuera el modelo de K igual a 3 variables, la expresión del modelo en desviaciones sería así. Y igual a beta 2 sombrero x2i más beta 3 x3i más ei, etc. Pero en términos generales matriciales va a ser esta ecuación número 1. A partir de esta ecuación número 1 vamos a construir la sumatoria de cuadrado total, sumatoria de cuadrado explicada y la sumatoria de cuadrado residual en la versión matricial. Cabe mencionar que el estimador de la ecuación 1 uno lo puede obtener directamente de esta manera, ¿no? Dado que es una expresión matricial, beta 2 sombrero va a ser igual a AX2 traspuesto por AX2 a la menos 1 por AX2 traspuesto por AI. Observen que no es necesario volver a minimizar la sumatoria de cuadrados de los residuos, sino que yo directamente puedo aplicar la fórmula del estimador MCO y para estos valores. Desarrollando la expresión, el traspuesto sería x2 traspuesto a x2 todo a la menos 1 por x2 traspuesto a por i. Ahora, observen que la matriz A tiene las mismas propiedades de la matriz M, es decir, es simétrica e idempotente. Por lo tanto, este A traspuesto por A debería ser lo mismo que A. Lo mismo aquí. A traspuesto por A va a ser lo mismo que A por esta propiedad que mencioné. Entonces, esta expresión matemática que queda aquí vendría a ser el estimador o el vector de estimadores de las pendientes del modelo en desviaciones. Esto es exactamente lo mismo que se hizo en el modelo de dos variables y lo vamos a comprobar aquí mismo. Veamos, en el caso k igual a 2, vamos a comprobarlo. Tendríamos, si esta es la matriz X, que tiene una columna de unos y la única variable X aquí, entonces A por X2 sería solamente la segunda columna que estaría transformada en desviaciones, ¿no? Tendríamos X1 en desviación, X2 en desviación hasta Xn en desviación. Luego el X2 traspuesto A por X2 sería justamente la sumatoria de este valor, es decir, el producto interno de este vector columna, sumatoria de Xy al cuadrado en desviaciones. Y X2 traspuesto A por Y sería, bueno, transponer esta columna en una fila y multiplicarlo por A por Y, que también está en desviaciones. Que esta fila de los X en desviaciones por la columna de lo que en desviaciones me queda sumatoria de X por Y en desviaciones. Y finalmente, bueno, la fórmula del estimador de MCO en desviaciones sería, reemplazando los valores, tendría sumatoria de xy al cuadrado a la menos 1 por la sumatoria de xy, todo en desviaciones, es decir, sumatoria de xy por y en desviaciones sobre la sumatoria de los xy en desviaciones al cuadrado, es decir, beta 2. Es decir, esta fórmula es válida para el caso k igual a 2, exactamente lo mismo que se hizo en el modelo de dos variables, pero en realidad esta fórmula es más general, porque no solamente se limita para el caso k igual a 2, sino se va a aplicar para, en general, cualquier valor k más grande. Muy bien, utilizaremos el modelo en desviaciones para calcular la descomposición de la suma de cuadrados. De la ecuación 1, calculemos la sumatoria de cuadrados totales como el producto interno del vector A por I, es decir, sería y traspuesto A por I igual a, bueno, reemplazando por la ecuación 1, sería AX2 beta 2 más E traspuesto AX2 beta 2 más E. Esto hay que desarrollarlo y multiplicarlo, nos transponiendo el primer término y multiplicando me quedan estos cuatro términos. Vamos a trabajarlos. Dado que A traspuesto por A es igual a A, dado que la matriz A es simétrica e idempotente, y como A traspuesto por E es lo mismo que A por E, y dijimos hace un momento que esto era igual a E, asimismo E traspuesto por A es lo mismo que E traspuesto por A traspuesto, que es lo mismo que A por E traspuesto, o sea, E traspuesto. Entonces, reemplazando todos estos resultados en esta fila aquí, en este resultado me va a quedar la versión más simplificada así. Vean acá, los A han desaparecido de aquí y de aquí. Y también este A traspuesto por A se ha convertido solamente en A. Ahora, esto se puede simplificar aún más porque resulta que
x2 traspuesto por e va a ser igual a 0, porque recuerden que los x son ortogonales a los residuos. Y lo que está aquí es lo mismo, pero traspuesto. Es decir, estos dos términos van a ser 0, es decir, los dos términos centrales van a desaparecer debido a la propiedad de la ortogonalidad de las variables y los residuos. Entonces me va a quedar solamente estos tres componentes, que van a ser, el de la izquierda va a ser y traspuesto a y, es la sumatoria de cuadrados totales. El que está aquí al extremo sería el que ya conocemos, la sumatoria de cuadrados de los residuos. Y el término central va a ser la sumatoria de cuadrados explicada por la regresión. Entonces, esta es la descomposición de la suma de cuadrados en la versión matricial y que generaliza a la que obtuvimos en el modelo de dos variables. Ahora, existen expresiones equivalentes para la sumatoria de cuadrados explicada, para esa central, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es esta, ¿no? Dado que sabemos que a por i es igual a x2 beta 2 más e, es decir, el modelo en desviaciones, podemos despejar a x2 beta 2 como a por i menos e. Y esto lo voy a reemplazar aquí en la sumatoria de cuadrados explicada, ¿no? Lo reemplazamos en esta parte de aquí y me queda beta 2 traspuesto x2 traspuesto ai menos e, o simplificando, dado que x y e son ortogonales, me va a quedar beta 2 traspuesto x2 traspuesto a y. Ahora, similarmente al obtenido en el modelo de dos variables, podemos construir el coeficiente de determinación r cuadrado como lo siguiente, ¿no? El r cuadrado es, por definición, la sumatoria de cuadrados explicada entre la sumatoria de cuadrado total, y la sumatoria de cuadrado explicada la tenemos en dos versiones, ya sea esta o esta, y aquí abajo tenemos la sumatoria de cuadrado total, que es la misma. Bien, entonces, mediante estas dos fórmulas se puede calcular el r cuadrado, o también esta otra forma que es a partir de la sumatoria de cuadrados de los residuos, ¿no? Que es equivalente, sería 1 menos la sumatoria de cuadrados de los residuos entre la sumatoria de cuadrados totales. La interpretación del r cuadrado es la misma que la vista en el modelo de dos variables, por lo tanto no vamos a detenernos aquí mucho. Solamente que quisiera que noten lo siguiente, que el r cuadrado tiene el problema de que la sumatoria de cuadrados explicada aumenta cada vez que se agrega un regresor al modelo. Es decir, este numerador, el que está en esta zona, cada vez que nosotros incrementemos y más variables x, más regresores x al modelo, este valor va a ir aumentando, o en el peor de los casos quedarse igual, pero nunca va a disminuir, siempre va a aumentar o va a quedarse casi igual. Aun si la variable agregada sea relevante o irrelevante. Es decir, no importa si yo agrego más variables, el resultado va a ser que el r cuadrado va a ir aumentando y aumentando, ¿no? Esto es conocido como el problema de inflación del r cuadrado. Entonces, esto nos puede motivar a agregar más variables de las necesarias con el fin de maximizar el r cuadrado. Bien, imagínense que alguien desea presentar una estimación con un r cuadrado muy alto y uno se va a ver tentado a agregar y agregar más y más variables al modelo, aun si esas variables no deberían estar ahí o no son necesarias. No es conveniente agregar más variables de las necesarias por un motivo que explicaremos en un siguiente video. Entonces, para no caer en este vicio de agregar demasiadas variables, es preferible usar el r cuadrado ajustado, que es una definición alternativa al r cuadrado y que va a ser definido como lo que ven aquí. El r cuadrado ajustado es igual a 1 menos el valor s cuadrado, el estimador de la varianza de los errores, entre s cuadrado i, que es la varianza muestral de y. Bien, no tengan la diferencia en todos. El de arriba es el estimador de la varianza de los errores y el de abajo es el estimador de la varianza de la endógena. ¿Y qué ocurre si estos dos fueran iguales o casi iguales? Si el s cuadrado fuera casi igual que el s cuadrado i, ¿no? Es decir, la varianza de los errores es igual que la varianza de la endógena, entonces en ese caso el r cuadrado ajustado tendería a ser 0, ¿no? Dado que esto sería algo cercano a 1, 1 menos 1 sería 0. Pero que estos sean casi iguales significaría que x no ha logrado explicar a y y que toda la variabilidad de y se concentra en el error.
¿Ok? Entonces cuando el R cuadrado ajustado se acerca a 0, X no explica nada a Y y toda la variabilidad de Y se ha concentrado en el error. En cambio, si el S cuadrado es pequeño o mucho más pequeño que el S cuadrado Y, es decir, la parte del error es pequeña en comparación con la variabilidad de Y, eso significa que una parte de la variabilidad de Y ha sido explicada por X o por las variables incluidas en X. Pero hay una cuestión adicional que hay que explicar aquí, porque el R cuadrado ajustado se va a ver influenciado por la cantidad de regresores que se incluyan en el modelo. Nosotros, reemplazando por las fórmulas conocidas, el R cuadrado ajustado se va a poder escribir de esta manera, como 1 menos, lo que está acá arriba es el S cuadrado, ¿no? S cuadrado es sumatorio cuadrado de los residuos entre n menos k, y la parte de acá abajo sería el S cuadrado Y, que sería la varianza muestral, sumatorio cuadrado totales entre n menos 1. Pero noten que aquí aparece en la fórmula este término k, que es la cantidad de regresores incluidos en el modelo. Es decir, el R cuadrado ajustado se va a ver influenciado por la cantidad de regresores k. Y operando esta división tendríamos que esto es igual a 1 menos n menos 1 sobre n menos k, sumatorio de cuadrados de residuos entre sumatorio de cuadrados totales. Bien, con esta última expresión nos queda algo parecido al R cuadrado convencional. La única diferencia es que aparece este término entre paréntesis n menos 1 sobre n menos k. Entonces, en el R cuadrado ajustado se ha corregido a las sumatorias de cuadrados residual y total, ¿no? Estas de aquí, por lo que son sus grados de libertad. Sus respectivos de libertad que son n menos 1 y n menos k. Entonces veamos cómo esta parte, este paréntesis opera a la hora de incluir una variable adicional. Entonces, a diferencia del R cuadrado, con el R cuadrado ajustado, si se incrementa un regresor, este indicador podría aumentar o disminuir. ¿Ok? Mientras el R cuadrado normal, cuando uno agrega una variable extra, el R cuadrado normal siempre se va a ir incrementando e incrementando. En el caso del R cuadrado ajustado, podría ser que aumente o podría ser que disminuya. ¿Y eso por qué ocurre? Al agregar un regresor se producen dos efectos contrarios. A ver, se agrega un regresor, van a pasar dos cosas. La primera es que la sumatoria de cuadrados explicadas va a aumentar, tal como lo dije en las páginas anteriores. Eso va a significar que la sumatoria de cuadrados de los residuos disminuya. Y por lo tanto, el R cuadrado ajustado debería aumentar por ese lado. Ese es el primer efecto. Esto es lo que se ve básicamente en el R cuadrado convencional. Pero con el R cuadrado ajustado se produce un segundo efecto. Aumenta K, por lo tanto, la expresión n-1 dividido entre n-k también va a aumentar. Y esto va a hacer que el R cuadrado ajustado tienda a bajar. Por lo tanto, aquí se están produciendo dos efectos. Un efecto 1 que tiende a que el R cuadrado ajustado aumente, ¿no? Es el mismo efecto que se ve en el R cuadrado convencional. Y ahora tenemos un efecto segundo que hace que el R cuadrado ajustado disminuya. En ocasiones 1 es más fuerte que 2, o 2 puede ser más fuerte que 1, o ambos podrían ser quizás de la misma fuerza y se podrían anular. Entonces, si el efecto 1 es mayor que 2, observaremos que el R cuadrado ajustado aumenta. En ese caso diremos que es correcto agregar este regresor, ¿no? Es decir, si es una variable relevante, muy importante, entonces eso va a hacer que el efecto número 1 sea muy fuerte, que contrarreste al efecto número 2, y entonces vamos a tener que el R cuadrado ajustado aumenta. En cambio, si el efecto 2 es mayor que el efecto 1, entonces al agregar esta variable observaremos que el R cuadrado ajustado va a disminuir. Entonces mejor sería no agregar este regresor, ¿no? Porque es tampoco lo que contribuye este regresor por el lado de la explicación de la sumatoria explicada, que el efecto 1 va a ser muy pequeño. Entonces es muy probable que esa variable sea una variable poco importante, poco relevante, una variable que no debería estar en el modelo, y entonces mejor sería no incluirla. Ahora, aparte del R cuadrado ajustado, existen unos criterios adicionales que son los criterios de Akaike y Schwarz. Son criterios similares al R cuadrado ajustado para decidir si se debe agregar o no un regresor. Las fórmulas simplificadas de estos criterios son las siguientes. Criterio de información de Akaike, ¿no? Igual a logaritmo de la sumatoria de cuadrados residuos entre n más 2k entre n. Criterio de información de Schwarz,
logaritmo de la sumatoria de cuadrados de residuos entre n más k entre n logaritmo de n. Son dos criterios adicionales que me van a ayudar a decidir si yo debería o no debería agregar un regresor más al modelo. Ojo, quiero aclarar que estas son las versiones simplificadas de los criterios de información de Akaike y de Schwartz, pero las fórmulas que calcula, por ejemplo, Stata son estas mismas, pero multiplicadas por unos valores adicionales. Si consultan mi libro de Econometría 1, ahí van a encontrar también las fórmulas completas. Y también lo pueden encontrar en la ayuda de Stata. Bueno, volviendo a estas fórmulas simplificadas, lo que vamos a observar es que si nosotros agregamos una variable adicional al modelo, lo que va a pasar es que en ambos casos la sumatoria de cuadrados de los residuos va a disminuir, ¿no? Esta parte va a disminuir, si es que llegué a explicar algo, y por el lado del término K va a aumentar, ¿no? K aumenta por este lado. Entonces se producen nuevamente los dos efectos que menciono. Por un lado disminuye la sumatoria de cuadrados de residuos, esto cae, y por el lado de K aumenta. Entonces, para considerar que una variable es importante, la reducción de la sumatoria de cuadrados de residuos debe ser lo suficientemente grande como para que contrarreste el efecto que está a la derecha, el de K. Entonces, si agregamos un regresor, la sumatoria de cuadrados de los residuos cae, por lo tanto, el logaritmo de la sumatoria de cuadrados de los residuos entre n debería caer, pero K sobre n debería aumentar. Entonces, vale la pena agregar esta variable si es que el criterio de información de Akaike o de Schwartz disminuye. Es decir, si el efecto de las bondades de esta variable es más fuerte que este efecto que está a la derecha, que podemos llamar una suerte de castigo por agregar más variables. Entonces, para decir si debo o no agregar una variable, yo debo agregar una variable si es que observo que el R cuadrado ajustado aumenta y que los criterios de Akaike y Schwartz disminuyen. Por último, para terminar este video, veamos todo lo que hemos encontrado a través del análisis de varianza. Esta tabla es similar a la presentada en el análisis de dos variables. Y es la siguiente. Al igual que antes, tengo la fuente de variación que desagrega la sumatoria de cuadrados totales en la explicada y la residual. La sumatoria de cuadrados totales matricial viene a ser este I'Ai. Esto viene a ser la sumatoria de cuadrados explicada en esta versión, ¿no? Y acá está la sumatoria de cuadrados de los residuos. Aquí van los grados de libertad. Ya hemos explicado antes que la sumatoria de cuadrados totales tiene como grados de libertad n-1, ¿no? Porque enfrenta a una restricción que es la sumatoria de los y en desviaciones es igual a 0. En el caso de los residuos tienen n-k grados de libertad, porque si bien un vector de residuos tiene n valores, solamente son libres n-k porque hay k restricciones, ¿no? Si recuerdan cuáles son esas k restricciones, son que el promedio de los e es 0 y que la sumatoria de e por x2 es igual a 0, sumatoria de e por x3 es igual a 0, hasta la sumatoria de e por xk igual a 0. En total son k restricciones las que enfrenta los residuos. Y en el caso de los betas, hay k betas, pero uno de ellos ha sido descartado, eliminado, que es el beta 1. Por lo tanto, solamente me quedaría k menos un betas. Bien, y la media cuadrada viene a ser esto. Entonces, a partir de acá, yo tengo que lo que está aquí abajo viene a ser el s cuadrado mayúscula y, que sería la varianza muestral de la endógena y. Esto viene a ser el s cuadrado minúscula, que es el estimador del sigma cuadrado. Y aquí está el otro término. Muy bien. Aquí están todas las fórmulas y que vamos a calcular en Stata y en Excel. Muchas gracias por su atención.